Ya, bueno. Entonces el ejercicio, ¿no? De su práctica. Tienen un perfil así, no se van a preocupar mucho de esto porque estamos asumiendo que es un dos cuadrados, dos rectángulos y lo estamos dibujando así. Ustedes, depende de ustedes cómo lo quieren hacer, si lo quieren hacer área 1, así con ese tamañito, o área 2, ¿no? Les va a salir igual. Ahora, el centroide por los elementos quiere decir que cuánto es el centroide con respecto a este eje, ¿no? Por eso le he puesto un eje X y un eje Y. Entonces, aquí tienen justamente las ecuaciones como para que ustedes lo hagan esto fácilmente en programación. Para el elemento 1 y para el elemento 2. ¿Vale? Entonces, después calculo las áreas independientes de cada uno. ¿Ya? Y después las inercias con respecto a su propio centroide. ¿Qué quiero decir? Que imagínense que aquí tienen su propio eje centroidal de cada una de estas áreas. Y lo que he hecho es calcular eso, esa inercia, ¿no? Entonces fíjense que por el tamaño, porque fíjense 156 milímetros, uno es bien grande y el otro es bien chiquito, ¿ya? Es alguna propiedad de los dos. Después, el centroide de todo el perfil se calcula dependiendo. Si quieres la coordenada X, necesitas la coordenada primero con respecto al eje X y Y, la coordenada en Y de cada perfil multiplicado por su área, ¿no? Dividido entre el área total. Entonces ya obtienes tanto el X barra y el Y barra, que son las coordenadas con respecto a este X y Y azul. Bueno, después, una vez que tienes esas coordenadas acá, tienes, tienes que hallar la coordenada de este centroide que tú ya tienes, pero ahora con respecto a este nuevo eje, ¿no? Este nuevo eje centroidal, que le hemos llamado X barra y Y barra. Ahora, importante dato es que tienes que considerarlo, estas coordenadas, con sus referencias. Si estás en el primer cuadrante, acuérdense que todo es positivo. El segundo cuadrante, aquí era X positivo y Y negativo, ¿no? Así, cositas así. Negativo, 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 positivo. Entonces, las coordenadas que ustedes hallan acá tienen que estar con sus respectivos signos. Entonces, aquí está cómo se halla, ¿ya? El producto de inercia, este es acuérdense que este es un parámetro para hallar ¿cómo se llama esto? El eje centroidal, o sea, qué tanto afecta la inercia centroidal respecto al eje que tú estás analizando, ¿no? Entonces aquí, por definición, es el producto de inercias de este elemento, por ejemplo. O sea, lo que yo voy a hacer, voy a sumar para el elemento 1 y después para el elemento 2. Entonces, para hallar con respecto a este X' y Y', aquí está, sería el producto de inercias de esta área o este elemento más el área de ese elemento por la distancia tanto en X como Y de su centroide al centro de referencias del nuevo sistema. Entonces para eso hemos hallado el X1 Y1 que está acá. Entonces lo hemos rearticulado esta ecuación. Algo importante que para un elemento cuadrado el producto de inercia siempre es 0. ¿Ve? Entonces aquí tienes el área, que era 900, multiplicado por esas coordenadas, que esto te va a salir el producto de inercias negativo, ¿no? Porque uno de estos elementos estaba en un cuadrante negativo. Ahora hace lo mismo para el elemento 2. Fíjense que tienen el producto de inercias de este elemento de igual al cuadrado, que este igual va a ser 0. Más el área 2 por el x2 por y1, ¿no? Que es igual la distancia del nuevo centro de referencias con respecto a, a la coordenada del centroide de este elemento, ¿no? Entonces, aquí ya tienen esa distancia, fíjense. Y ahí tienen el producto de inercias de ambos elementos que son negativos. Y esto es interesante porque está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, por eso le sale negativo. Creo que cuando le sale en el primero y tercero, esto de acá como que es positivo. Estoy casi seguro. Ahora, suman el producto de inercias para saber el producto de inercias de todo el elemento, ¿ya? Y justamente sale negativo este valor, ¿no? Están sumando estos dos. Después,
para momentos de inercia, pero con respecto al centroide. Y eso me faltó poner acá. A ver, vamos a anotar aquí. Esto es con respecto a X' y Y'. ¿Ok? Entonces, estamos sacando ese X', Y'. Acuérdense que son los ejes del centroide, ¿no? De todo el elemento. Bueno, del elemento unido, combinado. Entonces, aquí hacen Steiner, que lo único para la inercia en X necesitan la distancia Y, ¿no ve? Del centro de referencias nuevo con respecto al centroide del otro, pero en la coordenada Y primero, ¿no? Entonces, ahí tengo la coordenada Y. Aquí pueden ponerlo en valor absoluto, no es necesario que pongan el signo. Después, la inercia, ¿no ve? De este elemento con respecto a su mismo centroide, que lo teníamos aquí arribita, ¿no ve? Entonces, después de eso, necesitamos el área de este elemento, 1, multiplicado por este y, ¿no ve? Que ya lo teníamos de acá. Esto pero al cuadrado. Entonces, la inercia que aporta con respecto a X y Y' es la inercia en su mismo centroide, que ya lo tengo, más esta acá, ¿no? Que es el área por Y, por esta misma distancia al cuadrado. Entonces, esto es como que, bueno, está perfecto. Esto es lo que aporta. Y el elemento 2 hace lo mismo. Y esto es lo que aporta el segundo elemento. Entonces, lo van a sumar para saber cuánto es la inercia en X de este elemento, ¿no? Totalmente ese elemento. Después, con respecto al eje Y, necesita lo mismo, ¿no? Pero en X, ¿no? Entonces aquí necesita también la inercia en Y de su centroide. Y esa es la misma operación para el elemento 1, para el elemento 2. Estos son sus aportes. Entonces esto de acá se suma para saber la inercia total de Y, pero prima, ¿no? Con respecto a estos nuevos ejes centroidales, que son también los ejes centroidales del elemento. Ahora, acuérdense de la definición de ejes principales, que van a ser o sea, los ejes donde va a pasar la mayor inercia, ¿ya? Porque como es un elemento no simétrico, o sea, en ningún lado por si acaso, no, lo que ustedes han calculado aquí con respecto al centroide, no van a ser las inercias máximas. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación de rotación, ¿ya? Donde hemos aclarado, no ve que en este caso fíjense que esto era positivo, bueno, en realidad esta inercia en X y Y son iguales. Aquí sale como una indeterminada, ¿no? Entonces y otra cosa, que el producto de inercia le sale positivo, eso no se olvide. Ahora, aquí tienes igual dos tangentes de esto, ¿no? Donde, acuérdense que la tangente para que esto sea indeterminado tiene que ser 90 o 170, porque no hay una tangente, ¿sí no ve? Si fuera así una línea recta, entonces no hay una tangente, por eso está acá infinito. Entonces era como que, como tienes dos ángulos, tiene que ser uno de 90 y uno 180, o sea, es como que, claro, aquí está 90, no veo una línea, aquí está 180, ¿verdad? Pero como es dos veces el ángulo, ¿no ve? Lo vas a dividir entre dos, ¿no ve? Y vas a tener aquí el ángulo de rotación del eje principal 1, este va a ser para la inercia principal 1, donde está la mayor inercia del elemento combinado. Y este va a ser el eje secundario, donde va a estar la inercia del otro, de ese mismo elemento combinado. Entonces, ¿cómo sabes cuál es cuál? Hemos dicho que dependiendo cómo te ha salido este producto de inercias, positivo o negativo, va a depender mucho de cómo rotes, ¿no? Entonces hemos acordado que como va a ser positivo esto, ¿no? Fíjense, negativo por negativo es positivo, ustedes tienen que rotar a partir del eje, el eje X, ¿no? Sería horaria, o sea, horariamente 45 grados para saber el eje principal y 135 para el eje secundario, ¿verdad? O en este caso va a ser el eje mínimo y el máximo. Entonces de esa forma averiguas cuál es el 1 y el 2, ¿no? Es el principal y el otro es el secundario, o el máximo o el mínimo, ¿no? Entonces,
Una vez que ya has hallado lo que serían los ejes principales, porque esos van a ser los ejes principales, halla los momentos principales de inercia. Justamente como es el máximo, fíjense que aquí va a haber un signo más y el otro va a ser el signo menos. Acuérdense que en esta operación, inercia en X menos inercia en Y, esto todo, obviamente como son iguales, acá, fíjense que estos dos son iguales, ¿no? Entonces, para este caso, este es 0, ¿no? Pero aún tienes el producto de inercias con respecto a ese punto. Entonces, este producto de inercias es este de acá, ¿verdad? Pero como está al cuadrado, esto se vuelve positivo, pero también fíjense que acá es raíz de eso, ¿no ve? Técnicamente esto es el mismo valor, pero como un valor absoluto, ¿no? Ahí tienes la sumatoria de inercias, es como un promedio de inercias, y ahí tienes tanto tu inercia principal como tu inercia secundaria. Ahora, esto es con respecto a los ejes, eso no se van a olvidar, ¿no ve? Ahora también tiene lo que sería el radio de giro, ¿ya? El radio de giro, acuérdense que va a estar igual con respecto al eje principal y el eje secundario, con respecto a la inercia y el área, ¿no? Raíces. Entonces tenemos estos dos radios de giros. Y por último el peso por pie lineal, que no es nada más que tienen que calcular el peso específico del acero, que es 490 libras sobre pie cúbico, el área total de este elemento, que es el área 1 y área 2, que era estos dos de acá, ¿no? Acá, 900 más 864, y eso sale 1764, ¿no? Equivale a 0.019 pies al cuadrado. Multiplican estos dos y van a obtener esta cantidad que es 9.304 pie por, libra por pie. Entonces ahí acaba el ejercicio. Entonces lo único que les queda, fíjense que todo está como que parametrizado para que ustedes lo copien. Primero les sugiero que como está todo en ecuaciones, lo hagan en Matcat. Les va a salir mucho más rápido. Los gráficos traten de hacerlo así como que en Excel o en otro programa. Y después lo copian nomás el Matcat, ¿no? Porque fíjense que está bien facilito para Matcat. Súper facilito para Matcat. Ya, chicos, entonces hagan ese ejercicio y bueno, cualquier duda también me preguntan.